Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Mi nombre es Daniel Jaime y en esta ocasión me acompaña el profesor Alejandro Sandoval. Es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de esta sesión se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Gracias, Daniel. Estimadas alumnas y estimados alumnos, les agradecemos su atención y les aseguramos que esta sesión, al igual que las anteriores, estará llena de conocimientos y situaciones que consideramos interesantes y que esperamos les ayudarán a apropiarse de los aprendizajes claves de la asignatura. Pongan atención para que puedan desarrollar cada una de las reflexiones y actividades propuestas. Así que, iniciamos. En esta lección trabajaremos un tema relacionado con las medidas de tendencia central. En específico, trabajaremos con la media aritmética e identificaremos los diferentes usos que tiene, como reparto equitativo, la estimación real de la medida de un objeto y como representante de un conjunto de datos. Alumnas y alumnos, les recomendamos tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Daniel, ¿qué te parece si analizamos la siguiente situación? Alumnas y alumnos, les sugerimos poner atención y tomar nota de la información más relevante. Hoy en día, las redes sociales han tenido un gran impacto, ya que con tanta información que hay en Internet, ha surgido la necesidad de conectarnos, compartirla y difundirla con otras personas que conocemos, como por ejemplo, con nuestros amigos, familiares, compañeros de clase o con personas que comparten nuestros mismos intereses. Julio es un estudiante que utiliza con mucha frecuencia sus redes sociales, por lo que su hermana le preguntó, ¿cuántas horas a la semana navegas en tus redes sociales? Como en ese momento no tenía idea de las horas a la semana que pasaba en redes sociales, realizó un registro por cada uno de los días de la semana y al finalizar contabilizó que utiliza las redes sociales durante 28 horas por semana, por lo que le surgió la siguiente inquietud. ¿Será demasiado tiempo el que paso en mis redes sociales? Para tener un mejor panorama del tiempo, decidió realizar la misma pregunta que le hizo su hermana a todos los integrantes de su familia y a sus amigos más cercanos, obteniendo los siguientes resultados: 8, 2, 30, 21, 25, 20, 24, 11, 5, 22, 7, 26, 15, 10, 18, 6, 5, 19, 12, 16, 14, 32, 5 y 35. ¿Cuántas horas en promedio por semana navegan en sus redes sociales los amigos y la familia de Julio? Alumnas y alumnos, ¿ustedes en casa ya saben cómo darle solución a esta situación? ¡Excelente! Julio debe obtener la media aritmética, también llamada promedio, del conjunto de datos que obtuvo de las respuestas que le proporcionaron sus amigos y familiares. Como ustedes saben, la media aritmética es el valor característico de un conjunto de datos, que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad total de los mismos. Así es, Daniel. Alumnas y alumnos, ¿ustedes en casa ya realizaron las operaciones necesarias para obtener las horas promedio? Veamos cuál es el procedimiento. Para darle solución a esta situación, lo primero que debemos realizar es ordenar de menor a mayor los datos que obtuvo Julio. Cabe mencionar que para obtener la media aritmética no es necesario ordenar los datos, pero nosotros lo haremos para tener una mejor organización de los mismos. Esto nos ayudará a entender mucho más rápido la información. Ahora realicemos la suma correspondiente de todos nuestros datos, dándonos como resultado 388. Alumnas y alumnos, ¿entre qué número debemos dividir el resultado anterior para obtener la media? Así es, entre 24, ya que es la cantidad total de los datos que se obtuvieron. Por lo tanto, la media aritmética es 388 entre 24, aproximadamente 16.1666 periódico. Redondeando este resultado, la media sería igual a 16.2. Muy bien, profesor Alejandro, por lo que podemos decir que en promedio las horas a la semana que utilizan las redes sociales los amigos y familiares de Julio son 16.2 horas. Así Julio ya podrá saber si es demasiado tiempo el que pasa en sus redes sociales.
Él contabilizó que a la semana utiliza 28 horas para navegar en ellas. Si el promedio que obtuvimos de sus familiares y amigos fue de 16.2 horas, podemos decir que la cantidad de horas que utiliza Julio para navegar en las redes sociales está muy por arriba del promedio de las horas que navegan sus amigos y familiares, por lo que Julio debería tomar la decisión de reducir el número de horas a la semana que navega en estas. Bien, como pudieron ver, en la situación anterior pudimos observar el procedimiento que se debe seguir para obtener la media aritmética en un conjunto de datos. La media aritmética se puede interpretar en algunos casos como en un reparto equitativo, cuando se desea distribuir en partes iguales la suma de las cantidades que indican los datos. Para tener una mejor comprensión de esta información, analicemos juntos la siguiente situación y veamos un ejemplo del uso de la media aritmética como reparto equitativo. Les sugerimos poner atención y tomar nota de la información más relevante. Un grupo de amigos decidió reunirse en la casa de su amiga Fátima para celebrar el Día de la Amistad e intercambiar tarjetas con diferentes frases. Francisco hizo 8 tarjetas, Laura 5, Verónica 4, Miguel 6, Toño 7, Luz 2, Guadalupe 8 y a Fátima no le dio tiempo de preparar sus tarjetas debido a que estuvo preparando una pequeña comida para sorprender a sus amigos en el festejo. Al ver esta situación, Verónica propuso que compartieran las tarjetas de manera equitativa. En casa, les invitamos a escribir en su cuaderno las siguientes preguntas a reflexionar. Para obtener la media aritmética, ¿tendremos que tomar en cuenta el número 0 como un dato a considerar? ¿Cuántas tarjetas le toca a cada uno? Perfecto. Demos solución a esta situación. Lo primero que haremos es ordenar de menor a mayor los datos, solo por tener una mejor organización, aunque esto no influye al calcular la media. Los datos son 8, 5, 4, 6, 7, 2, 8 y 0. Ordenémoslos de menor a mayor, por lo que ahora el orden será 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. ¡Listo! Ahora obtengamos la media aritmética. Realicemos la suma correspondiente de todos nuestros datos. 0 más 2 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 8. Nos da como resultado 40. Como pueden ver, y para dar respuesta a la pregunta de si el 0 debe considerarse, esto es correcto. Si lo tenemos que tomar en cuenta, ya que si no lo hiciéramos, nuestra media aritmética se vería afectada y la repartición no sería equitativa. Entonces, ¿entre qué número debemos dividir? ¿Entre 7 u 8? Así es, entre 8, ya que es la cantidad de amigos, sin importar que Fátima no puso ninguna tarjeta. Por eso se considera el número 0, porque ese valor representa a Fátima. Por lo tanto, 40 entre 8 es igual a 5. La media aritmética es igual a 5. Muy bien, profesor Alejandro. Entonces, a cada uno les deberán tocar 5 tarjetas. Entonces, eso significa que cuando se realiza un reparto de manera equitativa, el dato o cantidad a repartir corresponde al valor de la media aritmética. Ahora pongan atención al siguiente audiovisual para ahondar más sobre la representación de la media como reparto equitativo. Tome nota de la información más relevante. Vamos a verlo, maestro. Vera y sus amigas tienen estampas de dinosaurios. Ellas son muy compartidas, así que las juntan y se las van a repartir de manera equitativa. ¿Cuántas estampas le tocan a cada una sin que sobre ninguna y asegurándose de que todas tengan la misma cantidad? Primero vamos a sumar todas las estampas. 6 más 0 más 8 más 9 más 7. Ya sé. Después las dividiremos entre 4 amigas, que fueron las que aportaron estampas. No, Mateo. Aunque Regina no haya aportado ninguna estampa, debe ser considerada para el reparto. De lo contrario, no sería equitativo. Después las dividiremos entre las 5 amigas. Le tocan 6 estampas a cada una. Cuando el resultado de un reparto es equitativo, ese resultado corresponde al valor de la media aritmética del conjunto de artículos, objetos o piezas. En este caso, 6 es la media aritmética del conjunto de estampas. Veamos otro ejemplo.
En un restaurante hay 4 meseros que reciben propinas. Al cierre, Daniel tiene 324 pesos, Luis 268, Paulo 297 y a Jorge le fue mal y solo juntó 159 pesos. Pero al final de la noche, todos deben recibir la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero le tocará a cada uno? Para eso debemos calcular la media de las propinas que obtuvieron los meseros esa noche. Sumamos todas las propinas. 324 más 268 más 297 más 159 nos da un total de 1,048 pesos. Luego dividimos esta cantidad entre el total de meseros, que son 4. Cada uno recibirá 262 pesos. Para determinar la media aritmética, se suman todos los datos y se dividen entre el total de datos. Observemos el reporte de calificaciones de Mateo. 6 en español, 8 en matemáticas y 9 en historia. Él necesita que su promedio sea mínimo de 8 para mantener su beca. ¿Qué calificación debe obtener en biología? Como son 4 asignaturas, para que a cada una le toque 8, debe haber por lo menos 32 puntos para repartir, porque 8 por 4 nos da 32. Pero Mateo solo tiene 23 puntos, que es la suma total de sus calificaciones obtenidas en las demás asignaturas. Entonces, debe obtener 9 en biología para que cuando se haga la división, su promedio sea 8. Efectivamente, con que Mateo obtenga 9 en biología, conservaría su beca. Un video nos da una gran información. A mí me encantó. Muy interesante, Jorge. Perfecto. En los ejemplos anteriores observamos cómo se emplea la media aritmética en otro tipo de contextos. Luis tiene una pequeña empresa la cual ofrece servicios de jardinería a domicilios particulares, empresas, parques e iglesias. Para poder cubrir la demanda del trabajo cuenta con 8 empleados, los cuales obtienen su salario de acuerdo con las horas que trabajan, ya que no tienen un horario fijo, por lo que Luis debe llevar un registro por día para saber cuánto es lo que tiene que pagar a la semana a cada uno. El lunes registró lo que ganó cada empleado de acuerdo a las horas que trabajaron. El primer empleado ganó 140 pesos, el segundo 120 pesos, el tercero 100 pesos, el cuarto 100 pesos, el quinto empleado obtuvo una ganancia de 80, el sexto ganó 80 pesos y el séptimo ganó 180 pesos. Y por último, 110 pesos. Alumnas y alumnos, les invitamos a escribir en su cuaderno la siguiente pregunta a reflexionar. ¿Cuánto cobrarán los trabajadores de Luis en promedio? Ahora realicemos la suma correspondiente de todos nuestros datos. 80 más 80 más 100 más 100 más 110 más 120 más 140 más 180. Nos da como resultado 910. Ahora, para obtener la media aritmética, dividimos la suma entre 8, ya que es la cantidad de empleados de Luis. Por lo tanto, la media aritmética es igual a 113.75. Es decir, en promedio, el salario de los empleados de Luis el día lunes fue de 113.75 pesos. Muy bien. Profesor Alejandro, entonces cada uno de los empleados de Luis en promedio ganó 113.75 pesos ese día. En esta situación podemos observar que la media aritmética se usó para estimar un valor que sea representativo, es decir, que los datos que se obtuvieron fueron a través de diversas mediciones de ese valor, que en este caso fue el salario por día de cada uno de los empleados, de acuerdo al número de horas que trabajan. Ahora, pongan atención al siguiente audiovisual, en el que se muestran varios ejemplos en los que se usa la media para la estimación de un valor representativo, y tomen nota de la información más relevante. Vamos a verlo. Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que usamos la media aritmética. Tal vez la has empleado para calcular promedios. En una comunidad productora de leche, 5 personas producen diferentes cantidades de litros. Adriana, 45, Pedro, 49, Ana, 55, Miguel, 46 y Florencio, 40 litros. ¿Cuál es el promedio de lo que aportó cada uno? Para obtener el promedio de leche,
debemos sumar todos los litros y después repartirlos entre 5, que es la cantidad de personas que aportaron. 45 más 49 más 55 más 46 más 40. El resultado lo dividimos entre 5. Al sumar las diferentes cantidades, el resultado que obtenemos es 235. 235 entre 5 es 47. Esta es nuestra media aritmética. Por tanto, el promedio de leche que aportan los productores es de 47. Pasemos a otro caso. Uno de los productores de leche tiene empleados a 6 trabajadores. Cada uno de ellos gana de acuerdo con las horas que trabaja. El registro de un día refleja los siguientes salarios en pesos: 120, 80, 110, 200, 130 y 110. Si le preguntáramos a Florencio cuánto cobran en promedio sus trabajadores, ¿qué nos contestaría? Al igual que en el ejemplo anterior, debemos sumar todas las cantidades y después dividirlas entre el número de datos. Como estamos hablando de 6 trabajadores, contamos con 6 datos. ¿Ya sabes cuál es el resultado? Pausa el video para hacer las operaciones. La suma de las cantidades es igual a 750. Al dividir esta cifra entre 6, obtenemos 125, que es la media aritmética y representa el conjunto de datos. Entonces, si Florencio tuviera que dar un solo dato sobre lo que ganan sus trabajadores, sería 125 pesos. Otra de las productoras, Ana, tiene una vaca consentida, Manchitas. Para cuidar su salud, vigila su peso. En ocasiones anteriores, Ana se ha dado cuenta de que el peso puede variar de una báscula a otra. Ahora, para estar segura, Ana ha subido a Manchitas a 6 diferentes básculas. Manchitas ha pesado las siguientes cantidades, expresadas en kilogramos: 606, 599, 602, 600, 601 y 602. Debemos dividir la suma de estas cantidades entre el número de básculas, que es 6. ¿Quieres hacerlo? Alumnas y alumnos, hasta el momento hemos tratado la media aritmética como reparto equitativo y para estimar un valor a partir de un conjunto de datos numéricos. Ahora vamos a analizar un caso en el que la media se usa como dato representativo de un conjunto de valores. Esto sucede cuando la media es muy cercana a la mayoría de los valores, es decir, cuando el valor menor difiere poco en proporción del valor mayor. Marco es un experto en nutrición y trabaja en un hospital donde ofrece consultas en nutrición, dando orientaciones a las personas, creando planes alimenticios saludables adecuados a las necesidades de salud y actividades físicas de cada uno de sus pacientes. Marco seleccionó a 10 de sus pacientes para que integren un programa nuevo en nutrición. Cada uno de los participantes tiene problemas de obesidad. El programa consiste en que estos participantes pierdan masa a través de una dieta saludable y con ejercicios específicos. Marco realizó la siguiente tabla en la que se muestra la masa en kilogramos de cada una de las personas que se sometieron a dicho programa. Les invitamos a tomar nota en su cuaderno de la siguiente tabla y de la pregunta a reflexionar. ¿Cuál es la masa en promedio en kilogramos de los integrantes del programa de nutrición? Daniel, ¿nos ayudas describiendo la información de la tabla? La tabla tiene 2 columnas. Una corresponde al número del paciente. La segunda corresponde a la masa en kilogramos de cada uno. En la primera fila colocamos los títulos de las columnas. El primero es número de pacientes y el segundo título es masa en kilogramos. En cada fila de la primera columna se registró el número del paciente: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En cada fila de la segunda columna se registró la masa en kilogramos de cada uno de los pacientes. 120, 121, 119, 122, 120, 119, 122, 120, 121 y 122. Para darle solución a esta situación, lo primero que debemos realizar es ordenar de menor a mayor las masas de los pacientes de Marco. Esto para tener una mejor organización de los datos, para entender más rápidamente la información. Realicemos la suma correspondiente de todos nuestros datos, dándonos como resultado 1206. Alumnas y alumnos, ¿entre qué número debemos dividirlo? Así es, entre 10, ya que es la cantidad total de pacientes que tiene el programa de nutrición. Por lo tanto, la media aritmética es igual a 120.6. Como podemos ver, al ordenar los valores del conjunto, podemos ver que la media se encuentra al centro de estos. Por eso se considera un valor o un dato representativo. Muy bien. Profesor Alejandro, entonces ya podemos darle respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la masa promedio en kilogramos de los integrantes del programa de nutrición? La masa promedio es de 120.6 kilogramos. Si Marco tuviera que agregar a otras 3 personas al programa de nutrición, considerando la masa promedio, ¿qué masa deberá considerar para poderlos ingresar al programa de nutrición? Maestro, creo que estas 3 personas deben tener una masa cercana a 120.6 kilogramos para poder participar en el programa de nutrición. Alumnas y alumnos, regresemos a la primera situación que se nos planteó para obtener la media aritmética, que fue la de Julio, que es un estudiante que utiliza con mucha frecuencia sus redes sociales, de donde se nos solicitó calcular cuántas horas en promedio navega en ellas, así como sus amigos y su familia. Recuerdo que obtuvimos que el promedio de horas que navegan sus familiares y amigos fue aproximadamente de 16.1666 periódico. Redondeando este resultado, la media sería igual a 16.2. En esta situación, la media se usó como reparto equitativo, como mejor estimación de la media real de un objeto o como representante de un conjunto de datos. Correcto, como mejor estimación, ya que se realizaron diversas mediciones de las horas de navegación en las redes sociales. Como se pueden dar cuenta, la media aritmética se encuentra presente en varias situaciones cotidianas y en esta sesión identificamos los diferentes usos de la media, como reparto equitativo, que como vimos podemos identificar este tipo de situaciones cuando se desea distribuir en partes iguales la suma de las cantidades que nos indican los datos. Otro de los usos de la media es como mejor estimación de la medida real de un objeto, que como vimos podemos identificar este tipo de situaciones cuando los datos se obtienen a través de diversas mediciones de ese mismo valor. Por tanto, en esas situaciones la media aritmética se considera como la mejor estimación de la medida real del objeto. Y el último uso que vimos de la media es como representante de un conjunto de datos. Este tipo de situaciones se pueden identificar cuando no hay algún dato que tenga un valor extremo muy diferente a los demás. Y el promedio es lo más cercano posible a los datos. Revisen en su libro de texto el tema que estudiamos en esta sesión y realicen las actividades que ahí se sugieren. ¡Listo! Es todo por ahora. Fue un gusto compartir con ustedes este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Oiga, maestro, qué interesante, porque es mucho más fácil ir sacando una medida así, ¿no? Sí, es más rápido. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx
en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.